¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... Yo me llamo Jan Enot, soy doctor en biología, estudiando la conducta de los animales, de las arañas hasta mamíferos. ¿Qué diferencia hay entre conducta y comportamiento? Poca diferencia, porque son dos términos que se usan, aunque conducta en español es como una palabra más usada que comportamiento, pero en general en etología se supone que conducta se refiere más a un estudio tipo cómo se mueve un animal, o es una visión muy mecanista de la conducta, de cómo actúa un animal, mientras comportamiento se usaría más en un contexto ecológico o evolutivo, es decir, meterle un entorno natural al actuar de un animal. Entonces sería un poco la diferencia entre esos dos términos. ¿Qué es la cognición animal? Cognición reagrupa todos los conceptos que tienen que ver con la mente y lo que está ocurriendo en la mente de un individuo, sea el animal humano u otro tipo de animal. Entonces, dentro de cognición podemos meter lo que llamamos inteligencia, es decir, la capacidad de resolver problemas, pero también conceptos como de personalidad, ¿sí? Esas pequeñas diferencias que hay entre individuos, o conceptos como la sensibilidad, o sea, saber si un individuo, animal, sufre o no sufre, por ejemplo, qué siente, ¿no? Lo que siente el animal. Entonces, cognición reagrupa todos esos conceptos, y es un concepto un poco nuevo, digamos, en etología, en el estudio de la conducta animal, en el sentido que durante siglos se ha considerado que los animales eran máquinas, ¿no? Hasta los primeros biólogos que estudiaban la conducta pensaban que los animales eran como pequeñas máquinas contestando solamente a estímulos, y desde hace 30, 40 años es relativamente nuevo. Ya pensamos que los animales son mucho más complejos y, como lo decía Darwin, que existe una continuidad mental entre todos los animales, incluyendo al animal humano, haciendo que cualquier animal de cualquier rama evolutiva tiene capacidades cognitivas que se pueden estudiar. Todos los animales tienen cognición, sí, todos tienen cognición. O sea, todos los animales, cuando nos metemos a estudiarlos, presentan capacidades mentales. Lo que nos falla mucho a nosotros es entender el funcionamiento del animal, meterse en la piel del animal para entender cómo funciona. Es decir, captar, entender su mundo perceptivo, captar sus necesidades y estudiar un animal no en un contexto humano. Es por eso que fallamos mucho cuando estudiamos los animales hace años, pero entendiendo lo que necesita y lo que percibe un animal. Voy a dar un ejemplo. Si quieren estudiar un escorpión, por ejemplo, necesitan entender cómo el escorpión capta su entorno, qué es lo que puede detectar y qué es lo que necesita en su entorno. Entonces, si quieren comprobar que un escorpión aprende, es capaz de aprendizajes, lo tienen que hacer a través entendiendo su mundo perceptivo e entendiendo sus necesidades. Si lo hacen con pruebas que sirven para humanos,
no va a funcionar y van a tener conclusiones que no son correctas, ¿sí? Entonces, adaptándose al mundo de cada especie, de cada animal, básicamente podemos comprobar que todos tienen capacidades mentales, tienen cognición. ¿Cómo perciben el mundo las arañas? Depende mucho de las especies de arañas. ¿Por qué? Porque hay arañas que son casi ciegas, hay arañas como las saltícidas que tienen excelentes ojos con una visión muy desarrollada, ¿sí? Casi todas las arañas son muy sensibles a todo lo que es vibraciones. Entonces, perciben también un mundo de vibraciones, sea vibraciones en una planta, en un soporte como una planta, como vibraciones en el suelo, pero también vibraciones en su tela, ¿sí? Y de hecho, se considera que la tela es como una extensión de las arañas, para las arañas que usan telas, y algunos aracnólogos hablan también de una extensión cognitiva, porque a través de su tela las arañas tejedoras de telas pueden percibir el mundo, pero también pueden como pensar el mundo. Por ejemplo, pensar si una presa es aprovechable o si es peligrosa, y ese mundo de vibraciones en la tela es una manera para la araña de pensar y percibir a la vez, ¿sí? También hay arañas que perciben olores y que usan olores, sea durante el cortejo o para ubicar presas. Pero bueno, las vibraciones y la visión para algunas son los sentidos más comunes, digamos. Si las arañas tienen memoria, sí, las arañas tienen memoria, las arañas son capaces de aprender. Es algo que estudiamos, por ejemplo, en mi grupo de trabajo, trabajamos con una araña que es conocida como Triconefila clavipes, muy común en México y también en otros países. Y hicimos experimentos en el campo y pudimos ver que esa araña sabe, a través de su tela, de las vibraciones de las presas en sus telas, saben diferenciar entre presas. Y si tienen un mal encuentro con una presa, por ejemplo una hormiga, que las pueden morder hasta cortar una pata, saben después de una mala experiencia diferenciar entre si están frente a una hormiga o si están frente a una mosca que pueden capturar fácilmente. Y memorizan las características vibratorias, ¿no? Las vibraciones que provocan esas presas, las asocian a una buena experiencia, a crujiente y apetosa mosca, o una mala experiencia, una hormiga que puede morder, que les haya mordido, y usan esa información para decidir si van a ir a cazar la presa o si mejor se alejan de su tela o cortan la tela para eliminar el intruso que puede ser peligroso. Eso y esa memoria vimos que la conservan varios días. Entonces sí tienen memoria y toman decisiones en función de experiencias pasadas. Y no todas van a tener forzosamente una mala experiencia. Algunas arañas logran capturar la hormiga por atrás, ¿sí? Haciendo que no son mordidas ellas, las arañas, y haciendo eso evitan el peligro y aprenden a manipular la presa peligrosa. Y esas arañas que aprendieron eso, sí van a capturar, aún son de la misma especie que las que fueron mordidas y que ya no, pero sí van a poder atacar y aprovechar de las presas peligrosas. Así que cada individuo ahí va a desarrollar estrategias diferentes en relación con su memoria, con sus experiencias y también con su personalidad.
La relación entre memoria y aprendizaje. Bueno, si no tienes memoria no puedes aprender. Básicamente es eso la diferencia entre memoria y aprendizaje. Una cosa es memorizar un estímulo, y luego relacionarlo con algo, y luego un aprendizaje puede ser más complejo. Bueno, el hecho de memorizar y asociar ya es un aprendizaje simple, digamos, asociativo, que es lo más común, ¿no? Luego puede haber aprendizajes mucho más complejos, como ubicar que es una presa, pero también mm, aprender y usar el aprendizaje de cómo capturarla, ¿no? Cómo mejorar la manipulación de la presa. Entonces, la memoria puede ser algo muy simple, pero el aprendizaje puede conllevar procesos cognitivos, mentales, mucho más complejos que la simple memoria. Los comportamientos innatos o instintivos. Eso es un viejo debate rebasado. El innato, el adquirido. Un ser vivo, sea humano o animal, o cualquier ser vivo, es mucho más complejo que simplemente innato o adquirido. ¿Por qué? Porque hay como impulsiones que pueden ser innatas, pero todas se acompañan de aprendizajes. Así que no hay nada realmente totalmente innato o totalmente adquirido, ¿sí? Si aprendemos algo es porque tenemos algo, una necesidad biológica, podemos llamarlo innato. Pero mejoramos lo que hacemos en función de aprendizaje. Por ejemplo, una araña va a tejer su tela, ¿ok? Parecería que es algo innato, ¿no? Al tejer la tela. Sin embargo, no va a tejer la tela de la misma manera en relación con sus aprendizajes, con su experiencia. Algunas arañas van a hacer que la tela sea más densa porque hay pequeñas presas que capturar, va a hacer que su tela se alarga más a donde las presas caen más comúnmente, o sea, adaptan lo que hacen en función de sus aprendizajes. Así que es un poco simplista tratar de hablar de innato y adquirido como si fueran dos cosas separadas, porque en realidad un animal, sea humano o no, es muy complejo y dentro de su conducta hay como impulsiones más o menos innatas, pero que se acompañan también de cambios en relación con los aprendizajes, en relación con la personalidad. Así que la conducta es mucho más compleja que simplemente algo innato. ¿En qué animales se ha demostrado el aprendizaje? Se podría decir que casi en todos. A partir del momento nos interesamos en un animal, sea un mono, un chimpancé, un humano, o sea el más mínimo insecto, hasta en unicelulares se ha podido demostrar que hay aprendizajes. Así que el aprendizaje es algo común que acompaña a todos los animales, solamente que cada animal tiene capacidades de aprendizajes en relación con su historia y necesidades evolutivas. No hay que ver el aprendizaje con nuestros ojos humanos y a través de nuestro filtro humano, sino que contextualizando la historia evolutiva del animal, del ser vivo. ¿Cómo se escogen los animales que sirven de modelos para estudios de cognición? Se escogen y no se escogen. Si queremos trabajar en laboratorio, por ejemplo, se escogen porque son fáciles de criar, son fáciles de mantener y tienen capacidades cognitivas que ya conocemos un poco
o tienen un mundo perceptivo fácil de manejar para nosotros los humanos. Entonces, podemos elegir un animal porque es buen modelo, por ejemplo, pero también podemos elegir un animal porque es necesario estudiarlo para su conservación. Por ejemplo, en mi caso trabajo con manatís, por ejemplo, no porque lo elegí como modelo, sino que es esencial para una especie en peligro de extinción entender su mundo cognitivo para entender de su bienestar, de sus necesidades, de lo que necesita aprender, de cómo manejarlo de la mejor manera, cómo prepararlo a ser liberado. Y ahí elegimos el modelo no por ser modelo, pero elegimos una especie porque hay necesidad para salvar esa especie. O también podemos elegir un animal porque es un animal poco estudiado y de importancia para entender la evolución. Por ejemplo, he hecho trabajo con arañas y alacranes. ¿Y por qué voy a esos taxas? Porque no son muy estudiados, son de los animales menos estudiados en el mundo, pero a nivel evolutivo son animales muy viejos, muy relacionados con los primeros animales que salieron del agua, ¿sí? Los primeros terrestres, y entonces nos enseña en términos evolutivos como las raíces de las capacidades de aprendizaje, y eso es importante también. Entonces, hay diferentes razones de elegir un animal como modelo. ¿Qué he hecho con manatíes a nivel de estudios conductuales? Hice un trabajo, por ejemplo, con un manatí muy conocido ahí en Quintana Roo, que se llama Daniel, porque quería comprobar que son capaces, debajo del agua, de distinguir entre formas visuales. Entonces, para eso usamos, ¿no? Con estudiantes, o sea, con todo el equipo de trabajo, usamos formas geométricas y vimos que el manatí diferenciaba entre esas formas y prefería una sobre otra. Luego asociamos la presencia de comida a la forma que menos le gustaba, que era un cuadrado, y el manatí aprendió a asociar el cuadrado con la presencia de comida, a tal punto que aún no tenía comida al cuadrado, buscaba de ambos lados de la forma, o sea, realmente tenía toda una conducta de búsqueda muy compleja alrededor de la forma que había asociado. Lo que vimos después es que cuando usamos esas formas en otro lugar con el mismo manatí, aún fuese entonces en otro contexto, en otro entorno, siguió usando de la información que había aprendido, buscando comida en la misma forma geométrica. Y sin reforzar, es decir, sin entrenar el manatí, usamos las formas un año después y directamente se fue la forma que conocía como asociada a la comida. Eso es interesante porque muestra una buena capacidad de memoria, ¿sí? Es decir, de memorizar a largo plazo lo que había aprendido, pero también la capacidad de usar lo que había aprendido en diferentes contextos, enseñando que los manatís, bueno, son parientes de los elefantes, entonces se podía esperar. Son animales que aprenden muchísimo y memorizan a muy largo plazo. Y eso es algo interesante porque nos permite entender cómo el manatí percibe y vive en su entorno natural, memorizando muchos estímulos de su entorno para desplazarse, para encontrar comida, para encontrar congéneres, para encontrar agua, porque necesitan encontrar agua dulce cuando están en agua salada para beber, beben solamente agua dulce. Y entonces nos abrió la puerta al mundo cognitivo de los manatíes, ¿no? Y lo que vimos también es que de tener que resolver estos pequeños problemas de cómo encontrar comida, los manatíes que viven encerrados son más activos, tienen menos conductas estereotípicas que son de malestar animal, o sea, se sienten mejor porque su mente está trabajando. Entonces eso tiene también consecuencia para el bienestar de los manatíes.
Hicimos otros trabajos, estamos haciendo más trabajos, de hecho ahorita, donde vimos que los manatíes también tienen personalidades, con individuos más tímidos, con individuos más atrevidos o más sociales, y eso es muy importante al manejar los individuos para tener manejos más adecuados a cada individuo y también para permitir cuando los tenemos, por ejemplo, encerrados en un parque, etcétera, dar la complejidad en el entorno que permite que los más tímidos puedan esconderse un poco, etcétera, ¿no? O sea, es importante para el bienestar también de esos animales. ¿Qué hemos hecho en mi grupo de trabajo con las arañas a nivel de conducta? Hemos hecho trabajos como de aprendizaje, ¿no? Las arañas que aprenden a reconocer presas peligrosas y las evitan, o que aprenden a manipular presas peligrosas y entonces sí las cazan. Hemos estudiado qué tipo de presas prefieren las arañas y cómo las manipulan o cómo detectan las presas en sus telas, adaptando a la vez sus telas como su conducta a los diferentes tipos de presas. Estudiamos también cómo las arañas cambian la arquitectura de su tela en relación con su entorno. Por ejemplo, arañas de una misma especie que se encuentran con un entorno con presas pequeñas y que van a ser como celdas, ¿no? Un tejer más denso en su tela para capturar presas más chiquitas, o que van a ser telas más amplias, más abiertas, donde hay presas grandes, o arañas que van a tener su tela en asociación con telas de otras arañas que las protege, entonces dejan de tener toda la parte protectora de su tela porque usan la tela de una a otra para protegerse. O sea, siempre como arañas son capaces de cambiar su conducta adaptándola a lo que encuentran. Lo que estudiamos ahorita con arañas es su personalidad, ¿sí? De ellas o de sus presas y cómo eso interviene en las interacciones entre, durante esas interacciones entre presas y depredadores. En tarántulas estudiamos cómo las tarántulas capturan sus presas, por ejemplo, qué tipo de presas prefieren, cómo les capturan, cómo interactúan entre ellas esas arañas. Y todo eso lo estudiamos mucho con tarántulas mexicanas, porque bueno, son especies protegidas que queremos entender para proteger. ¿A qué sirve lo que hacemos con las arañas, por ejemplo? Ah, a muchas cosas. Hay esos trabajos son de ciencia básica, es decir, cuando yo estoy pensando en esos sistemas animales, no estoy pensando en aplicar algo. Ah, si pienso en aplicar algo, no voy a tener originalidad y no voy a descubrir cosas nuevas, solamente voy a repetir técnicas o experimentos. Y ahí no estoy haciendo como ciencia de frontera o ciencia básica, sino que estoy haciendo tecnología, ¿sí? Básicamente. Para poder hacer ciencia básica tengo que estudiar por estudiar. Eso no quiere decir que no hay luego aplicaciones. Por ejemplo, cuando estudio las arañas como las tarántulas, eso sirve mucho para criarlas mejor, para protegerlas mejor, para saber qué comen, para tener argumentos también cuando se puede explicar a la gente que son nuestros aliados frente a organismos que pueden ser dañinos, cucarachas, alacranes, por ejemplo. Entonces, permite entenderlas para protegerlas y para que la gente las entienda y las respeta. Y conservar la biodiversidad como tal ya es una tarea
bastante importante en un mundo donde se está perdiendo a gran velocidad. Pero también, cuando estudio arañas, me doy cuenta, por ejemplo, que ciertas arañas resisten a picaduras de insectos. Y esta resistencia por la conducta parece ser una resistencia ligada a elementos químicos que produce la araña y que pueden dar lugar a futuros medicamentos. Cuando estudio la arquitectura de las telas, abro camino también a tecnología que usan, y de hecho se observa mucho, se estudia mucho la arquitectura de las telas de las arañas para hacer edificios más sólidos, construcciones humanas más eficientes. Al momento dado estaba estudiando arañas criptoparásitas que roban insectos en telas de otras arañas. Entonces hay una araña con su tela y otras pequeñas que vienen a robarle, y hay todo un mundo de interacciones entre ladrones y dueños ahí. Todo eso para un recurso. Y se me han acercado personas que querían saber más de eso para estudiarlo, porque les daba modelos para hacer sistemas de cuidado con videos o para modelizar ciertos sistemas informáticos que ni idea tenía, pero de observar a los animales así crea conocimiento que sirven para lo que llamamos el biomimetismo, es decir, para inspirarse de lo que hacen los animales y crear nuevas tecnologías. Así que sí, sirve para mucho estudiar las arañas, porque nos provee muchas, hasta tengo muchos ejemplos, no puedo dar todos, pero nos sirve para crear nuevas tecnologías y eso es bastante interesante. Si las arañas que son mascotas pueden tener lazos afectivos hacia sus cuidadores. Es una pregunta interesante, pero para entenderlo hay que hablar un poco de evolución. Un lazo de afección se hace en general en un contexto social. Es decir, que los animales sociales rápidamente crean relaciones afectivas, ¿sí? Que en general parte de la relación entre madre-cría o madre-padre-cría, pero mucho madre-cría, y son de hecho esos mismos mecanismos biológicos que están detrás de la relación madre-cría que se desarrollan en las especies sociales, haciendo que somos empáticos, afectivos hacia congéneres y desarrollando esa capacidad también hacia otras especies. Las arañas en general no son sociales y entonces no parecen ser de los animales que han desarrollado evolutivamente lazos afectivos, a pesar de que sí existe una relación muy momentánea, ¿no?, entre la mamá araña y sus pequeños, cuidando el ovisaco, donde están los huevos, cuidando al principio de la vida de los pequeños, a veces la cría, con ciertas mamás que hasta se sacrifican y se ofrecen de comida a su cría, ¿no?, que sería el amor último de una mamá para sus crías, pero digamos que no son animales sociales que crean relaciones afectivas con otros, como lo hacen muchos otros animales. Así que sería muy prudente en hablar de lazos afectivos. Lo que sí es que las arañas aprenden y pueden, por ejemplo, aprender que algunos estímulos relacionados a la persona que las cuida están relacionados a un cuidado o a la llegada de presa y reaccionar entonces a esos estímulos, pero no pensaría que sea por afectividad. Si se pueden improntar, la impronta, bueno, existen diferentes tipos de impronta. La más conocida es la que ha descrito Lorenz, ¿no?
Lorenz, con sus patos y sus gansos, ¿no? Que básicamente cuando nace el pequeño ve un estímulo, su mamá, pero puede ser otra cosa que su mamá, puede ser un investigador, un biólogo, y lo crea un lazo afectivo con él y lo está siguiendo por todos lados, ¿no? Eso es la impronta maternal, la primera que se descrita. También existen otros tipos de impronta que pueden ser la impronta ecológica que un animal desarrolla hacia su entorno. Por ejemplo, los salmones dicen que regresan a los ríos donde nacieron porque hay un tipo de impronta ecológica. También existe la impronta sexual, o sea, los animales desarrollan preferencia sexual buscando, eso en general en los machos más que en hembras, pero buscando una hembra que tiene un cierto parecido con la mamá, pero no tanto. Entonces existen diferentes tipos de impronta. Entonces, si las arañas tienen improntas, para tener improntas hay que tener que sea de carácter social, ¿sí? Hay que tener una relación social con otros. Es difícil en arañas o por tiempos muy diminutos, es difícil pensar que eso puede ser posible. Que haya una impronta en términos de entorno ecológico es probable, pero no conozco trabajo que lo han demostrado.